Una vez más le estoy invitando a que nos asomemos a la ventana para acercarnos un poco a ver acerca de el maravilloso mundo de la Biblia. Acá en el mundo de la Biblia nos mueve un interés solamente. Y es que al final del día, al final del tema, al final de la conversación, nosotros podamos darle toda la gloria a nuestro Dios, al Dios del cielo, el cual nos amó de tal manera que envió a su único Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. La justicia de Dios se manifiesta en la vida, en la pasión, en el sacrificio, en la muerte, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De tal manera que ahora todos los creyentes, según los conceptos vertidos por el apóstol Pablo, hemos venido a ser hechos justicia de Dios en Él. Así que hemos venido a ser justificados por su gracia. Pero ahora, ¿qué es la justificación? ¿O qué es la justicia? ¿O qué beneficios realmente le trae a Eduardo Quijano y a usted que está ahí también junto conmigo? ¿Qué beneficios nos trae el ser justificados? Porque desde que yo recuerdo que conocí a Jesús como mi Salvador, he venido escuchando versículos acerca de que Dios es justo y que Dios aborrece la maldad, que exhibirá nuestra justicia como la aurora, que a la larga los justos resplandecerán, que a la larga los justos heredarán la tierra. Bueno, pero en realidad el concepto de justicia, ¿qué es realmente? ¿Cómo podemos nosotros definirlo y cómo puede convertirse esa promesa, ese texto, ese versículo, cómo puede convertirse en algo real, en algo práctico para mí? Porque al final del día, pues lo que interesa es cómo me afecta a mí personalmente, como Eduardo Quijano, a usted también, que tiene nombre y apellido, que conversa conmigo, porque muchas veces los conceptos teológicos son abstractos y solamente nos llenan la mente de cosas, de ideas, pero en realidad, ¿cómo nos lleva a la práctica el ser justificados? Vamos a ver, primero hay que recordar que la justicia es un concepto que se origina, las primeras personas que hablaron de la justicia fueron los griegos. Heráclito de Éfeso, allá por el año 535, según la historia, y según quien cuenta la historia también, se habla de que Heráclito fue un pensador antes que Platón y por supuesto antes de Sócrates y Aristóteles. Pero fue uno de los primeros que hablaron acerca de que en la vida hay que ser justos. Pero él definía la justicia como el correr de un río. El río, el agua corre a través del cauce, el agua va corriendo, corre y corre y corre, y por eso uno de los conceptos de él era de que un hombre no se baña en la misma agua del río dos veces. Entonces la justicia es algo que corre natural, es algo que ocurre natural. Y cuando la injusticia es cuando eso natural es detenido por algo que le impide seguir fluyendo. Entonces para Heráclito de Éfeso, lo natural era justo. Por ejemplo, la vida es natural. Entonces quitar la vida no es natural. La injusticia es suspender la vida, como el aborto o como cualquier cosa que aparezca en el mundo que interrumpe el ciclo vital. Por eso le digo, así es como él definía en el principio esos aspectos de la justicia. ¿Qué es la justicia? Es el fluir natural de la vida. El fluir natural de la vida. Y cuando esto es interrumpido, a eso se le llamaba injusticia, según los griegos, según Heráclito, pues, ¿verdad? Él también estableció algunos principios de la lógica y de la dialéctica. La dialéctica es la capacidad de pensar y de exponer las ideas, exponer los pensamientos. La exposición clara de los pensamientos es la dialéctica y la lógica es
otro aspecto de la dialéctica es el hecho de que usted pueda comprender con su mente lo que yo estoy tratando de comunicarle. Entonces, la lógica es que lo que yo estoy hablando tenga sentido. De acuerdo? Yo estoy hablando algo que tiene sentido para usted que está allá al otro lado escuchando. Entonces, sucede muchas veces que en la congregación se hablan cosas que para muchos de nosotros que somos digamos, profanos, no entendemos. Y sin embargo, nos da vergüenza preguntar, porque a veces el que está exponiendo da por hecho que todos sabemos, que todos entendemos. Y si alguien interrumpe la conversación para preguntar, es catalogado como un bobo, como un tonto. Yo tenía un profesor en cuarto grado que él decía, pregunten, pregunten, porque más vale pasar por tonto una vez y no quedarse tonto para toda la vida. Entonces, eso no ocurre ahora en nuestras congregaciones. Preguntar a veces es blasfemia, porque no le puedes interrumpir al ungido del Señor. Entonces, si le preguntas algo, él da por hecho o se burla y dice, no, ¿cómo que no sabes eso? Porque no asistes a mis conferencias o porque no asistes a mis cultos, por eso no sabes nada. Busca un diccionario. O como le dijo una vez un pastor que le preguntó al pastor general, oiga, le dijo, ¿y usted sabe algo? ¿Me puede explicar algo sobre las dispensaciones? Y el pastor general se le quedó mirando y le dijo, ¿usted tiene una Biblia Scofield? Y él le dijo, no, cómprese una, ahí está bien explicado lo de las dispensaciones, le dijo. Y aquel se quedó así como, bueno, ok. Así que, ¿se imagina usted qué tipo de respuestas? Entonces, no hay lógica, ¿verdad? Entonces, en la dialéctica y la lógica, según Heráclito, van juntas. ¿Por qué? Porque lo que yo hablo es la dialéctica y lo que usted entiende es la lógica. Usted debe entender claramente lo que yo estoy hablando. Por eso las características de la narrativa, ese es precisamente claridad, sencillez y precisión. Claridad, sencillez y precisión. Eso lo aprendí yo cuando estaba, creo que en séptimo o en sexto grado, no recuerdo. Bueno, hablando pues de la justicia, es eso, es dejar que el agua corra como el río. Así que, ¿en qué momento ocurre la injusticia? Cuando ese fluir natural se detiene. Cuando se construye un muro para que el agua se detenga, esa es la injusticia. Ahora, cuando el hombre va por la vida viviendo naturalmente, esa es la justicia. Pero cuando el hombre comienza a actuar erróneamente, cuando el hombre comienza a cometer equivocaciones en sus actos, ¿cuáles son las equivocaciones? Todos aquellos actos que de alguna manera ofenden a nuestros semejantes. Fíjese bien, a nuestros semejantes. Cuando ofendemos a nuestros semejantes con nuestras acciones, entonces estamos practicando la injusticia. ¿Quién puso esa norma? ¿Quién puso esa norma? La naturaleza, lo natural que hay dentro de nosotros mismos, que más adelante se le llegó a conocer como Dios, ¿verdad? Más adelante se puso, o no, es que Dios es la luz que está en nosotros, la luz es esa, Dios es esa conciencia que está en nosotros, esa conciencia que nos dice que algo que estamos haciendo no es correcto y que no es correcto no es justo. Entonces, allá en el amanecer de la historia, allá en el principio, cuando nosotros leemos en los primeros capítulos de Génesis, nosotros leemos que dice que la maldad de los hombres era mucha, la maldad, la injusticia de los hombres era mucha sobre la tierra. Y entonces Dios planeó ponerle fin a la vida del hombre porque el hombre se había hecho injusto. Pero dice que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Noé. No es que Noé fuese justo, sino que la gracia de Dios lo hizo ver como un hombre justo. Ahí vamos al punto. Entonces, de acuerdo a la Biblia, dejando de lado a los griegos y a Heráclito y a Eratóstenes y a todos esos pensadores del siglo VI
antes de Cristo, porque eso fue antes de que la Biblia se confeccionara. Acuérdese que la Biblia fue confeccionado durante el periodo del cautiverio babilónico. Antes existían escritos por todos lados, pero se confeccionó, o sea, se unificó el texto en el periodo persa, en los días de Esdras, ¿verdad? Así que antes de eso, el mundo no tenía el concepto judío, el contexto, el texto, digamos, griego, no, el texto hebreo de las escrituras. Todo lo que había eran escritos desde los días de Hammurabi, desde los días de los grandes, de los sabios de aquel tiempo, de los sabios que habla Job, ¿verdad? Entonces, 2000 años antes de Cristo. Así que eso es lo que había. Y de estos, como le digo, estos pensadores griegos, pero del 480 para acá, ya del año 400 y ya del siglo quinto para acá, entonces ya el mundo conocido, el mundo de ahí, el mundo ese digamos, de la Mesopotamia, el mundo de la Mesopotamia, fue invadido por las escrituras hebreas, las escrituras de los judíos. Y entonces ya comenzaron a manejarse conceptos como este concepto de que las personas que quieren vivir bajo la ley se autojustifican. Porque en ese mismo periodo en que se confeccionó la escritura, surgieron los grandes movimientos de esta gente religiosa que se autojustificaba, que se hicieron llamar los fariseos, porque fares significa apartado o separado. Entonces los fariseos, la secta de los fariseos que nació en este periodo del cautiverio babilónico, ellos comenzaron a manejar el concepto de la autojustificación o la irreprensibilidad. ¿En qué momento una persona era irreprensible? Cuando se equivocaba, pero era capaz de ofrecer los sacrificios que la ley demandaba. Entonces ellos eran injustos, ellos practicaban la injusticia con mucha frecuencia, pero tenían la salida de poder ofrecer un sacrificio, lo que fuera, ya sea un palomino, un becerro, una vaca, un macho cabrío, bueno, una torta de flor de harina, lo que fuera, todo lo que la ley especificaba, porque la ley fue precisamente diseñada para eso, para que el hombre se sintiera que era irreprensible ante Dios al cumplir con los requisitos de la ley. Y entonces ahí surgió el movimiento de estas personas que eran autojustificadas. Y nosotros vemos un ejemplo, hay tres personas paradas en algún lugar frente a un altar, hay tres personas de pie. Uno de ellos está levantando sus manos al cielo y haciendo una oración donde dice una oración de gratitud, donde él dice: Dios, te doy gracias porque yo soy un hombre bueno, soy un hombre que ayuno 2 veces a la semana, soy un hombre que doy los diezmos de todo lo que gano, soy un hombre que me santifico, me sacrifico, cumplo con todo lo que la ley prescribe y soy agradable delante de ti. Y también te doy gracias porque no soy como este impío fariseo que está aquí como este impío publicano que está aquí a la par mía, que es un ladrón, que es uno que está sangrando a nuestro pueblo. Te doy gracias porque no soy como él, aleluya. Entonces estaba el otro parado a la par que decía: ten misericordia de mí, que soy pecador. Esa era toda su súplica. Ten misericordia de mí, que soy pecador. Y por otro lado estaba el observador de ambos, que era naturalmente nuestro Señor Jesucristo. Con su majestuosidad, con su gloriosa presencia, estaba observándolos a los dos. Y luego cuando él contó la historia, dice: ¿quién de los dos creen que salió justificado? ¿El que se autojustificó o el que
reconoció su bajeza, su pecaminosidad y pidió misericordia. Entonces, las personas que quieren vivir bajo la ley, autojustificándose, pretendiendo una vida perfecta, se frustran cuando enfrentan la realidad de su propia naturaleza de pecado. Eso aplica ahorita, ¿verdad? Porque a nuestro alrededor, en el mundo religioso en que nos desenvolvemos, conocemos muchas personas que se sienten como muy santos, como muy perfectos, y se sienten como que todo lo que ellos hacen es bueno y que con todo lo que hacen agradan a Dios más que, por ejemplo, personas que ayunan bastante, que hacen vigilias, que se le llevan de que son gente de oración y que se jactan de que son gente de oración. Entonces ellos se sienten así como espiritualmente superiores a otros que tal vez no nos consideramos tan santos. Yo sinceramente, durante toda mi vida cristiana, yo no me considero un hombre así como, wow, el Eduardo, qué gran santidad. No, al contrario, yo sé que soy, yo sé que, yo sé que no soy santo, yo sé que si Dios ha declarado que yo pertenezco al grupo de los santos, es por su misericordia, por su bondad, pero en realidad no es así, ¿verdad? En realidad no es así. Nosotros personalmente tenemos que reconocer que tenemos una naturaleza en la cual necesitamos abundantemente de la gracia, de la misericordia de Dios, porque es la única manera como salir adelante. Entonces, el que se autojustifica pretendiendo tener una vida perfecta, como le digo, al final se frustran cuando enfrentan la realidad de su naturaleza pecaminosa. La justicia propia dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. El que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Eso dice la justicia propia. Pero la justicia del Evangelio dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Así que ahora vamos a ver, según el concepto del diccionario, qué es justificar. Declarar justo a alguien que no lo es. Eso es. Justificar es declarar justo a alguien que no lo es. Para Pablo, la justificación no es una doctrina estéril, sino la fuente de bendición en la vida del creyente. Oiga esto, la fuente. ¿Qué es una fuente? Una fuente es algo que fluye, algo que salta, algo que está continuamente fluyendo. Se asemeja al pensamiento de Heráclito, ¿verdad? ¿Se recuerda? Yo le dije que, al principio le dije que los escritos de Pablo es una combinación de la moral judía con la filosofía estoica, con la filosofía de los griegos. Entonces, cuando dice la fuente de la bendición en la vida del creyente, o sea, para Pablo la justificación no es una doctrina estéril, no es un concepto así como que yo soy justo, no, es una fuente de bendición en la vida del creyente, de tal manera que cuando Pablo escribe este concepto a los romanos, está diciéndoles, justificados pues por la fe, tengamos. Y Pablo enumera ahí una serie de detalles bien prácticos, y por eso le decía que la justificación no puede ser nada más unos conceptos que aprendimos cuando nos convertimos a Cristo y que se los dimos a los predicadores y que nos llenaron la cabeza de cosas que al final nos dimos cuenta de que de poco nos servían en la práctica. Fíjese, porque primero, lo primero que fluye de esa fuente de bendición en la vida del creyente es el perdón de los pecados. La justificación significa que nuestros pecados han sido perdonados. Perdón usted, nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Pero entonces ahí viene mi problema.
Mi problema es este. ¿Y cómo hago, por ejemplo, con esta naturaleza pecaminosa que yo tengo? Ese es, ese es un punto. ¿Qué hago con esto? Si todos mis pecados han sido perdonados, entonces, ¿qué hago con esta naturaleza pecaminosa que todavía tengo? ¿Eh? ¿Eh? Entonces, ahí es donde viene lo que la Biblia dice. Juan, el que escribió las cartas, Juan, acuérdense que Juan vivía en Éfeso, el escritor de las epístolas de Juan es una persona que vivió en Éfeso, que también conocía la filosofía estoica y conocía todos estos pensamientos. ¿De dónde era Heráclito? De Éfeso, ¿verdad? De ahí. Entonces, ellos bebían de esas fuentes de sabiduría, de conocimiento, de filosofía, de lógica, de dialéctica. Entonces Juan dice, hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Oiga el concepto. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre el justo, el cual es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo los de nosotros, dice, sino los de todo el mundo. Y la otra parte que dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es fiel y justo, dice. Cuando pecamos y le confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. El juez justo puede justificar al injusto. El juez justo tiene la capacidad jurídica para justificar, para declarar justo al injusto. Entonces, si alguno peca hoy, ya habiendo sido lavados con la sangre de Cristo, ya habiendo sido perdonados, ya siendo un creyente, tenemos el recurso de ir y confesar nuestros pecados. Y el Señor es fiel y nos restaura a la comunión con Él a través de nuestra confesión. Él nos perdona y seguimos siendo justos delante de Él. No por nuestra propia justicia, porque nuestra propia justicia es como que diríamos, yo no peco desde que me convertí a Cristo, no peco. Yo dejé de pecar desde que me convertí a Cristo. Esa es la más grande mentira que cualquier creyente, apóstol, profeta o lo que quieras hacerse llamar puede decir. Porque la verdad es que desde que nos convertimos a Cristo hemos seguido pecando hasta hoy. Pero tenemos el recurso de la confesión y de la seguridad de que el Señor nos perdona. Luego dice, nos reconcilia con Dios. Reconciliar, o sea, reconciliar quiere decir reunir de nuevo a la comunión, conciliar. Un concilio es una comunión. Conciliamos, nos ponemos de acuerdo, estamos conciliando, estamos poniéndonos de acuerdo. Pero como ese acuerdo se rompió por causa del pecado, entonces ahora nos reconciliamos con Dios. Volvemos a ponernos de acuerdo con Él a través de la confesión del pecado. Entonces somos reconciliados con Dios a través de esta obra de la justificación por la fe, beneficios de la justificación. Así que ahora estamos reconciliados con Dios, como cuando, digamos, se recuerda cuando éramos novios, ¿verdad? Y por cualquier bobadita nos enojábamos con la novia o la novia se enojaba con nosotros. Entonces ahí andábamos buscando cómo nos reconciliábamos con ella. Que mandándole papelitos, que robándonos una flor por ahí y llevándosela. Algunos que hasta llevando serenata, pero trataban de reconciliarse con la novia. Entonces ya cuando ya somos esposos, también por alguna cosita o cosota, alguien de los dos se molesta, entonces el otro anda buscando la reconciliación. Significa, pongámonos de acuerdo de nuevo. Perdóname vos, o perdóname usted, o perdóname tú, lo que sea, como dice aquel cantante español, ¿verdad? Perales. Es perdonarme tú, es comprenderte yo. Entonces, o sea, reconciliémonos. Y luego viene otra de las bendiciones de la justificación por la fe, y es que para que nosotros podamos avanzar y no quedarnos estáticos en la vida cristiana a la cual hemos venido, Dios nos provee una fuente de poder, de un dinamis, de un poder inacabable, de un poder interminable, que es el poder del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros y que se convierte en la fuente de vida interminable, en la fuente de vida
que va a durar por toda la eternidad en nosotros. Y eso nos ayuda a nuestra santificación, a nuestra oración, a nuestro compromiso, a nuestro entendimiento, porque el Espíritu Santo es el que alumbra nuestro entendimiento para que a través de nuestro cerebro captemos las realidades intelectuales de la palabra, porque hay realidades intelectuales de la palabra y hay realidades espirituales de la palabra y hay realidades que intervienen en nuestra naturaleza física, en nuestra naturaleza humana, transformándola. Entonces, primero actúa en nuestra mente, en nuestro espíritu, y luego nuestra naturaleza humana es transformada gracias a esos efectos. Pero eso es solamente por la obra del Espíritu Santo. Ya ven qué bendición. Además, tenemos entrada a la gracia de Dios. El ser justificados por la fe nos da entrada a esa gracia, en esa gracia en que nos gloriamos, esa gracia en la que estamos firmes, esa gracia que nos fue impartida desde antes de la fundación del mundo. Fíjese, de antes de nacer, esa gracia ya estaba preparada para que nosotros un día viniéramos a conocer a Jesús como nuestro Salvador, y esa gracia es la que nos va a llevar hasta la eternidad. Esa gracia nos va a meter va a permitir que seamos arrebatados cuando el Señor venga por su iglesia. Esa gracia es la que nos va a sostener y nos sostiene hasta hoy. Y además nos da el ser justificados por la fe, nos da esperanza en la gloria que será manifestada en su venida. Cuando el Señor venga por su iglesia, cuando el Señor venga, cuando la trompeta final suene, vivimos en la esperanza, porque hemos sido justificados por la fe. Esto y mucho más puede resumirse en una sola palabra: paz. Por eso el versículo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que podríamos seguir hablando muchísimo más acerca de la justificación por la fe, pero creo que con este detalle es suficiente. Como le dije, no es un asunto de un compendio de teología, sino es un asunto que debe beneficiarnos en la práctica. Eduardo Quijano debe de beneficiarse, no solamente llenarse la cabeza de un concepto teológico. No importa quién lo dijo: Berkhoff, Schaeffer, Calvino, Erasmo, Heráclito o Pablo mismo. Lo importante es que yo pueda experimentar en mi vida estos beneficios que trae la justificación. Podríamos quedarnos con la idea de Heráclito de que la justicia es como un río que fluye, que eso es lo justo, que fluya. O como la vida que fluye, que la vida no debe ser. Cuando la vida se interrumpe, ahí actúa la injusticia, porque lo justo es que la vida fluya, pero lo injusto es cuando la vida es interrumpida, por alguna razón. No sabemos, puede ser el aborto, o puede ser por el asesinato, o puede ser por una enfermedad. Para Heráclito, una enfermedad era injusticia, porque interrumpía la vida, interrumpía el fluir natural de la existencia. Y ahora para Pablo, pues, la justificación por la fe no solamente es un asunto de la mente, de teología, no es una doctrina estéril, sino que es una fuente de bendición que fluye a favor del creyente, de usted y de mí. Bendiciones para todos, feliz fin de semana, y le invito para que la próxima vez nos asomemos a la ventana y sigamos enriqueciéndonos a través de este maravilloso mundo de la Biblia. Feliz sábado para todos. Todavía no hemos entrado a los sermones de Pablo, a los sermones que se encuentran en el libro de los Hechos, que, como le dije, son joyas de la hermenéutica. Estamos pendientes con eso, no crea que se me ha olvidado, no crea que lo voy a pasar por alto tampoco, porque estoy trabajando en eso, porque, como le dije, yo recuerdo todavía en 1992, escuché al pastor general predicar acerca de cuando Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso en Mileto. Y hasta hoy, 30 años después, ese sermón
ha marcado mi vida desde esa vez. Porque fue un sermón perfectamente elaborado y muy bien aplicado por el pastor. Gracias a Dios por eso. Si nosotros nos dedicáramos más tiempo a los sermones que están en la Biblia, nosotros seríamos capaces de marcar la vida de nuestros clientes. Hagámoslo. Yo lo invito. Estudiemos la Biblia, estudiemos los sermones de la Biblia y usémoslos el domingo para enseñar. Bendiciones para todos, cuídense. Feliz sábado. Y otro día nos miramos.